en esta ocasión, bajo la tutoría del doctor Félix Canencia, la rotación 3470, les presentaremos el tema ruptura prematura de membranas. Listo. Para poder nosotros reconocer cuál es la gravedad de una ruptura prematura de membranas, primero debemos saber cuáles son las funciones del líquido amniótico. Estas son desarrollo musculoesquelético, pulmonar y gastrointestinal para el feto. ¿Qué va a hacer? Va a dar la posibilidad de movimiento para el bebé, permitiendo que el músculo con su movimiento también estimule el crecimiento óseo a nivel pulmonar, permite que se extienda la caja torácica y a nivel gastrointestinal, desde etapas tempranas del embarazo, se deglute líquido amniótico que permite que se permeabilice el tracto gastrointestinal y que se especialice en las células. ¿Qué otras funciones también va a tener? Mantiene la temperatura del feto, protege el feto de agresiones extremas, por ejemplo, un trauma que tenga la madre. También tiene propiedades bacteriostáticas y contiene factores de crecimiento. Bueno, ahora hablemos de las membranas basales. Estructuralmente presentan dos capas, que son conocidas y se diferencian histológicamente como el corion y el amnios, las cuales a su vez se estratifican en distintas láminas. Listo. El amnios está compuesto por 5 láminas distintas. Las más cercanas al feto en el epitelio amniótico, cuyas células secretan colágeno tipo 3, tipo 4 y tipo 5, y proteoglicanos que luego van a conformar la segunda lámina conocida como la membrana basal. Después de esta viene la lámina compacta. Esta está compuesta por tejido conectivo, la cual se puede considerar como el esqueleto fibroso principal del amnios. Luego de esta viene la lámina fibroblástica, en donde se van a observar macrófagos envueltos en una matriz extracelular y células del mesénquima o mesenquimales que vayan a ser responsables de la secreción de ese colágeno que se encuentra en la lámina que les acabo de hablar anteriormente. Y por último vamos a encontrar la lámina esponjosa, que esta se llama así debido a su apariencia, perdón. Esta limita el amnios con el corion. Esta lámina también posee gran cantidad de colágeno tipo 3, proteoglicanos hidratados, lo que le da un aspecto característico y por eso su nombre. Su función principal va a ser absorber el estrés físico, permitiendo que el amnios se deslice suavemente sobre el corion subyacente. Mientras que el corion es un poco más grueso que el amnios y este último posee una mayor fuerza tensil. Ahora, ¿cuáles van a ser las funciones de las membranas basales? Van a sintetizar y secretar moléculas. Tienen recepción de señales hormonales materno-fetales, las cuales van a participar y van a avisar cuando inicie el trabajo de parto. También tienen funciones de homeostasis y metabolismo del líquido amniótico. Protegen también al feto frente a infecciones, permiten un adecuado desarrollo pulmonar y de las extremidades del feto y también van a presentar la temperatura óptima de este mismo. Bueno, para la definición, ¿cómo se define esta patología? La ruptura prematura de membranas ovulares se refiere a esa ruptura que se da antes del trabajo de parto activo y puede detectarse o puede clasificarse en 3 variantes. La primera es la ruptura de membranas a término. La segunda es la ruptura de membranas pretérmino que se da antes de las 37 semanas. Y la tercera cuando esta es prolongada, o sea que transcurren 24 horas entre la ruptura y el inicio del trabajo de parto. Esta se puede combinar con las dos anteriores. Otra definición importante es el periodo de latencia, el cual es el tiempo que transcurre entre la ruptura de la membrana y el inicio del trabajo de parto. Bueno,
Es importante que nosotros diferenciemos clínicamente cada caso, ya que mediante un abordaje adecuado puede minimizarse las consecuencias para el feto y para la mamá también. Alrededor de 8% de embarazos, dicen los textos, experimentarán una ruptura espontánea de las membranas ovulares previas al inicio de la actividad uterina. También de un 2% a un 4% de los embarazos pretérmino con feto único se complicarán con una ruptura prematura de membranas y de un 7 a un 20% se complicarán en embarazos que sean gemelares. La ruptura prematura de estas membranas es la principal causa de prematuridad. ¿Qué otro aspecto también es importante? La ruptura prematura de estas membranas basa su importancia en que ella se asocia con dos entidades que van a aumentar el riesgo materno y perinatal, que son la infección y la prematurez. Entonces, las membranas cumplen una función de protección ante eventos e infecciones que pueden ascender desde el tracto genital hasta el feto. A continuación los dejo con mi compañero Manuel Echenique para hablar de la fisiopatología. Bueno, continuando con la fisiopatología, pues bueno, en este tipo de patología de ruptura prematura de membrana, pues nosotros vamos, aquí se va a definir una zona de morfología alterada de manera extrema. Esta pues va a ser caracterizada por un engrosamiento de la capa compacta fibroblástica, esponjosa y reticular, y esto lo que hace esto lo que refleja es una desorganización en la capa en la capa del colágeno y forma pues un edema, un depósito de material fibrinoide y con un adelgazamiento de esto de la capa trofoblástica y de la desigua. Y pues muchos autores pues han determinado que en esta zona pues ocurren fenómenos apoptóticos de muerte celular programada en el epitelio amniótico. Y pues con esto hay degradación de la fracción ribosomal y activación de las metaloproteasas. En este caso, pues es probable que diferentes agentes, sean infecciosos, hormonales o algunos parásitos, pues activen estos diversos mecanismos y causen pues dicha alteración morfológica. Y así pues favorecen la formación de un sitio de rotura a nivel supracervical. Y esto se puede dar pues antes del inicio del trabajo de parto. Entonces aquí vamos a tener tres aspectos importantes: disminución del contenido de colágeno, alteración de la estructura del colágeno y actividad colagenolítica aumentada. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a hablar sobre cómo está relacionada la infección con esta fisiopatología. Bueno, la ruptura prematura de membrana es un fenómeno que es, como ya venía diciendo, multifactorial. Bueno, las infecciones nos las diagnosticamos con un cultivo de líquido amniótico. Si es positivo, pues tiende a ser positivo en más o menos el 50% de los casos. La vía más común en la cual se dan estas infecciones es una vía ascendente. ¿Cómo es esto? Pues se da a través del paso de microorganismos patógenos desde lo que es la vagina o el cervix hacia la decidua, el corion, amnios, y después pasan a lo que es la cavidad amniótica y por último pues terminan en el feto. Y pues tenemos otras vías de infección, pero la más común es la ascendente. Podemos tener lo que es la vía hematógena desde la cavidad peritoneal, amniocentesis, biopsia de vellosidades corneales y pues obviamente pues podemos tener algunos traumatismos que nos causen pues alguna infección. Aquí en la imagen pues vemos algunos de los microorganismos que son más comunes que se nos den en las infecciones, eh, que es como tenemos cinco: Ureoplasma realicitum, Mycoplasma pneumonitis, Streptococcus B hemolítico, Fusobacterium y Gardnerella vaginalis. Bueno, siguiendo con la fisiopatología de la infección, aquí nosotros tenemos diferentes productos bacterianos, como son la fosfolipasa A2, la fosfolipasa C y algunos lipopolisacáridos que estimulan pues, la síntesis de las prostaglandinas E2 y F2 por el amnios, el corion y lo que es la decidua. Y entonces, ¿qué pasa? El aumento de estas prostaglandinas, principalmente lo que es la prostaglandina E2, más estos cambios cervicales que se dan en el momento de la dinámica uterina, pues causan una activación de metaloproteasas de la matriz
principalmente de tipo 9 en el corion y en el amnios. Y pues estas metaloproteasas que se activaron, pues desencadenan una acción catalítica que pues causan una degradación del colágeno a la membrana coriamniótica, y como resultado de esto pues vamos a tener obviamente la ruptura prematura de membrana. Siguiente. Aquí tenemos unos factores de riesgo. Principalmente tenemos ruptura prematura de membranas en embarazos anteriores. Esa es como la causa principal en la cual tenemos que estar como más pendientes. Tenemos la infección del tracto genital inferior, lo que venía hablando anteriormente, hemorragias de la primera y segunda mitad del embarazo, sea por la causa que sea por embarazo ectópico, sea por aborto o otra causa diferente. Y muy en cuenta lo que es el tabaquismo, drogadicción y otros factores como estos. Siguiente. Bueno, tenemos otros factores asociados, como el polidramnio, las malformaciones uterinas, embarazos múltiples, acortamiento cervical, desprendimiento placentario, congenopatías, anemia, un trauma abdominal o un bajo nivel socioeconómico. Siguiente. Bueno, y pasando al diagnóstico, ¿cómo diagnosticamos esto? Bueno, nosotros aquí tenemos unos síntomas y signos sugestivos de una ruptura. Estos pueden ser descarga de líquidos, que va a tener una especie de olor a límpido, y pues vamos a tener unos hallazgos positivos en el examen físico, como en la especuloscopia, y vamos a pedir al paciente pues que tosa o puje fuertemente, pues para que así nosotros eh, podamos visualizar el líquido que pues estará saliendo en dicho momento. Y pues el diagnóstico de esta entidad pues es principalmente clínico, y cabe resaltar que no se recomienda hacer muchos tactos vaginales continuos a menos que pues esto sea inminente. Aquí nosotros vamos a tener un pH vaginal de 4,5 a 6. El pH del líquido amniótico puede estar entre 7,1 a 7,3 dependiendo pues la causa que sea. eh, Nosotros aquí vamos a hacer dos signos. Vamos a hacer un signo de Tarnier, que vamos a rechazar la pelvis hacia arriba, y un signo de Bonaire, que vamos a presionar el fondo uterino con el espéculo. En esto, para el diagnóstico, nosotros podríamos utilizar lo que es la ecografía y medir el índice de líquido amniótico. Y cuando este es menor a 5 centímetros o menor a 2 centímetros, pues nos da una presunción de que pues, la paciente tiene una ruptura prematura de membrana. En cambio, cuando este índice es mayor de 25 centímetros o mayor de 8, pues excluye dicho diagnóstico. A continuación, mi compañero Juan Foronda. Bueno, siguiendo la misma línea con el diagnóstico, así como lo mencionó mi compañero Manuel, el diagnóstico va a ser básicamente pues, primordialmente clínico. Entonces vamos a tener estos signos de Bonaire, de Tarnier y de Valsalva. De Valsalva, que prácticamente que le pedimos a la paciente que tosa, que puje y se va a observar la salida de líquido. El de Tarnier, como se mencionó anteriormente, va a ser esa salida de líquidos si la membrana está rota al momento de nosotros desplazar o rechazar la presentación hacia arriba y realizar esta presión suprapúbica. Entonces, si el cuello va a estar cerrado, corto, blando, también permeable, no se puede hacer el tacto, se hace presión suprapúbica. Y el de Bonaire solamente va a ser la salida de líquido al comprimir el fondo uterino. Aquí más o menos vemos una imagen de cómo realizar el diagnóstico clínico mediante la especuloscopia. Siguiente. Ahí vamos a tener unos paraclínicos. Entonces, ¿qué es lo importante de estos paraclínicos? Que cuando no se puede establecer con exactitud ese diagnóstico por anamnesis y el examen cervical, nosotros vamos a utilizar estos paraclínicos. Entonces, tenemos, como lo vemos en la imagen de la izquierda, un test de cristalización. ¿En qué va a consistir este test de cristalización? Va a consistir básicamente en nosotros expandir sobre un portaobjetos una muestra de líquido amniótico que vamos a obtener del fondo del saco posterior. Obviamente todo esto lo hace el laboratorio, lo va a dejar reposar por 10 minutos y ¿qué se va a observar en el microscopio? Se va a buscar más que todos esos cristales de sodio que se van a ver como se ven en la imagen, como unas hojas de leche. Entonces, en algún lugar de preparado, el cual debe revisarse en su totalidad. Entonces, ¿qué va a interferir con el resultado de esta prueba? Que haya contaminación, ya sea con semen, sangre o algún flujo que pueda dar estos falsos negativos. También tenemos el test de nitracina, que mediante una tira reactiva, como observamos en la imagen de la derecha, de una tira reactiva se va a observar el pH, una muestra obtenida del fondo del saco posterior.
Entonces, el líquido amniótico presenta un pH de 7 a 100.3. Obviamente, este se va a tornar, como lo vemos en la parte inferior, de color azul, a diferencia del flujo o la orina, cuyo pH suele ser menos a 6. Entonces, al igual que la muestra anterior, esta puede estar contaminada con sangre, semen, que puede dar falso positivo. Siguiente. También tenemos los test de inmunocromatografía. Entonces, estos test van a determinar la presencia de proteínas de la decidua. Entonces, vamos a tener la prueba del AmnioQuick, que va a detectar la proteína IGFBP1. Entonces, esta proteína va a estar sintetizada, ¿por qué? Obviamente por el hígado fetal y en la decidua. Entonces, esta va a estar presente en el líquido amniótico a grandes concentraciones, siendo su concentración mínima en la sangre materna, obviamente. Entonces se toma la muestra, se pone obviamente en el aparato y ya aquí nos va a salir positivo si salen las 3 líneas en C, B y A. Y va a salir negativo si solamente aparece una sola línea en C. Entonces su sensibilidad va a variar, va a ser de un 74 al 100% y una especificidad del 77 al 98%. También tenemos la prueba de Amnisure, que va a detectar el PAM-G1, que es la alfa-microglobulina placentaria. Entonces, esta es donde se va a encontrar normalmente en las secreciones cervicovaginales, en ausencia de una ruptura, obviamente, de membrana en concentraciones bajas. Y va a ser positiva para una ruptura prematura de membrana si esta se encuentra en valores sobre 5 nanogramos sobre mililitros. Entonces, esto va a tener una mayor sensibilidad y especificidad que el AmnioQuick, una sensibilidad respectiva del 98 al 99% y una especificidad del 88 al 100%. Como lo vemos en la imagen, aquí está básicamente el proceso de la prueba. Se toma la prueba, obviamente, se toma la prueba, se mete, obviamente, en el recipiente y vamos a tener los resultados posteriores a este. Siguiente. Vamos a tener entonces también la ecografía. ¿Qué va a pasar en la ecografía? Que se puede observar higos de amnios no existentes previamente. Entonces, ¿qué va a pasar con esta específicamente? Que por sí sola no va a realizar el diagnóstico de una ruptura prematura de membranas. Entonces, ¿para qué va a ser útil esta ecografía? Para confirmar la edad gestacional, la vitalidad del feto, la presentación en la que venga, diagnosticar si hay malformaciones que sean incompatibles con la vida, esta localización placentaria, o también malformaciones renales, entre otras. Entonces, también tenemos la inyección del índigo carmín. Entonces, ¿qué es esta inyección del índigo carmín? Esta está asociada mayormente a la presencia de un tampón vaginal estéril para documentar la salida del colorante hacia el tracto genital inferior. Aquí también les traemos un estudio a colación que se llama infusión con índigo carmín en sospecha de ruptura prematura de membranas ovulares pretérmino, una serie de casos que se realizó en el año 2006. Lo realizaron aquí en Colombia, en la ciudad de Medellín. Entonces, básicamente el objetivo de este estudio fue describir la experiencia con la utilización de la infusión con índigo carmín en pacientes que hayan sido ingresadas en la unidad materna infantil en la Clínica Universitaria Bolivariana. Obviamente que tengan un diagnóstico dudoso de ruptura prematura de membranas. Entonces fue un estudio observacional, fueron una serie de casos respectivos a pacientes ingresadas a esta clínica que estuvieran en pretérmino entre la semana 22 y 36 y en quienes se realizó esta amnioinfusión. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Que se realizaron 45 amnioinfusiones, de las cuales 37 fueron transmnióticas y 4 fueron placentarias. Entonces, en 5 pacientes fue positiva para ruptura prematura de membranas. Y las complicaciones que fueron descritas fueron abruptio de placenta en una paciente y 3 pacientes con amenaza de parto pretérmino. Y las 4 pacientes en quienes la vaginoscopia fue negativa presentaron ruptura prematura de membranas comprobadas por la amnioinfusión. Y 5 pacientes sin esta ruptura prematura de membranas presentaron oligohidramnios y en 5 pacientes con ecografía reportada con líquidos normales también se confirmó ruptura prematura de membranas. Entonces, más que todo, la conclusión de este estudio, ¿cuál fue? Que la infusión con índigo carmín es una prueba diagnóstica para nosotros considerar en el abordaje clínico en las pacientes con sospechas de ruptura prematura de membranas. Incluso hay algunos estudios que avalan esta prueba como el estándar. Ya eso difiere, obviamente, de cada médico. Siguiente. Y también, por último, y lo más importante, el diagnóstico diferencial que nosotros tenemos que hacer. Entonces, ¿qué va a pasar? Primero, nosotros tenemos que tener en cuenta la leucorrea. Obviamente la leucorrea es el flujo, entonces esta nos va a indicar si hay o no infección vaginal. Va a ser espesa,
pero a medida que va descendiendo se vuelve más cristalina al llegar al orificio cervical externo, la vagina. Obviamente se le puede decir al paciente que se limpie con una gasa y esperar 24 horas. También tenemos incontinencia urinaria, que esta se va a producir en la segunda mitad del embarazo. Se va a hacer de inicio brusco, también se va a caracterizar por un aspecto transparente y cristalino. ¿Por qué razón? Debido a la compresión de la vejiga. También la creatinina saldrá positiva en caso de que se lave la vagina. También vamos a tener el tapón mucoso. Toda paciente que inicie trabajo de parto va a perder el tapón mucoso dentro del orificio cervical externo. Este va a ser espeso y luego se cristaliza, como lo vemos en la imagen de la derecha. Y también tenemos fisura de membrana y también una ruptura de quiste vaginal, que va a ser esa pérdida brusca va a ser de líquido claro por la vagina, y al examen físico que vamos a observar una cavidad pequeña en las paredes vaginales. Y por último tenemos la ruptura de los sacos amniocoriales, que va a ser ese espacio virtual entre el corion y los amnios. Se va a producir por la deslaminación de este último. Entonces el líquido amniótico entre ambos se rompe, pasa el amnios y se queda obviamente se queda como líquido residual. Y también esta se puede ver a obviamente, movimiento brusco que se haya tenido. Bueno, y a continuación lo dejo con mi compañera Juliana con respecto a las complicaciones. Bueno, entonces ahora seguiremos con las complicaciones. Empezaremos con los tipos de complicaciones maternas, las más comunes. En primera instancia tenemos la larga estadía hospitalaria. Aquí debemos tener en cuenta que mientras más corta sea la edad gestacional en cuanto se dé la ruptura prematura de membranas, ahí es donde la paciente va a pasar más tiempo en hospitalización, y eso que va a provocar de que aumente el riesgo de sepsis, sepsis materna y complicaciones obviamente puerperales y también fetales. Y entre las complicaciones de sepsis materna, una de las más comunes, tenemos la endometritis puerperal. Esta se observa aproximadamente en el 30% de las embarazadas en el segundo trimestre y es caracterizado principalmente por ser una infección uterina. Típicamente va a afectar al endometrio, pero por la ascendencia de esas bacterias pueden llegar a afectar el miometrio y el parametrio. Ya va disminuyendo, su complicación más grave van a ir disminuyendo a lo largo, a mayor edad gestacional que tenga el bebé, y presenta un riesgo de sepsis aproximadamente del 3%. Siguiente. Bueno, en cuanto ya a las complicaciones fetales neonatales, en primera instancia y una de las más comunes tenemos la prematuridad. Esto va a depender principalmente de la edad gestacional, como les mencionaba anteriormente. Es que se va a presentar la ruptura de membranas y se asocia a complicaciones propiamente de la prematuridad, como la enterocolitis necrotizante, sepsis, hemorragia intraventricular, síndrome de dificultad respiratoria, etc. También tenemos las infecciones intraamnióticas, que estas son infecciones que afectan ¿qué? El corion, el amnios, el líquido amniótico, la placenta o la combinación de todas estas. Representan aproximadamente del 50% de los partos antes de las 30 semanas de gestación, y ocurre en el 40% en las que presentan una ruptura prematura y contracciones al momento de la hospitalización, y el 75% restante entran en trabajo de parto cuando están internalizadas a causa de la ruptura de membrana prematura. Ya en el diagnóstico, pues ya se realizan dependiendo de los criterios clínicos específicos de cada patología y el análisis del líquido amniótico, que es muy importante. Y en cuanto al tratamiento, se incluye antibióticos de amplio espectro, antipiréticos si presenta fiebre, y en la mayoría de los casos se puede realizar una inducción del parto si este lo requiere. Ya más adelante se va a profundizar sobre esto. Tenemos también el síndrome de respuesta inflamatoria fetal. ¿Esto de qué se caracteriza? Pues una condición que se va a evaluar, ¿por qué? Por la activación sistémica de fenómenos de las inmunidades, sobre todo la inmunidad innata fetal. Y va a estar representada principalmente por una elevación de la interleucina 6, que es aproximadamente en el plasma de mayor a 11 miligramos por mililitro. Siguiente. Bueno, entre las siguientes características de las complicaciones tenemos la hipoplasia pulmonar. Esta es la falta de desarrollo fetal normal del parénquima pulmonar. Listo. Esta enfermedad pues principalmente se va a caracterizar por una disminución en el número de alveolos, y también va a provocar una degeneración bronquial. Entonces,
cuestiones generales, la hipoplasia pulmonar se vuelve evidente aproximadamente en el 5.9% de los bebés que nacen posterior a una ruptura prematura de membranas, aproximadamente entre la semana 16 y 26 de la gestación. Y ya cuando se presenta la ruptura antes de las 19 semanas, esta hipoplasia pulmonar se presenta hasta en el 50% de los pacientes. También tenemos las malformaciones esqueléticas. Entonces, estos hallazgos que van a observar aquí, que en la ruptura prematura de membranas es más común presentar estas malformaciones en el segundo trimestre. Entonces, esto también hay que tener en cuenta que segundo trimestre previo a la viabilidad. Y otra cosa que debemos que tener en cuenta es que esto es secundario a la reducción franca de volumen de líquido amniótico. Eso quiere decir que a menor líquido amniótico, mayor riesgo de este tipo de complicaciones, entre muchas más. Entonces, en cuanto a las malformaciones de posición, como por ejemplo la tortícolis, va a depender de cuánto líquido amniótico ha disminuido en la placenta. Entonces, también va a depender sobre el tiempo de latencia en que ocurrió la ruptura y el trabajo de parto. Pero también puede incurrir importantemente sobre la edad gestacional, que como ustedes saben, como sabemos todos, entre más tiempo, más corta sea la edad gestacional, más largo es el tiempo de latencia y más largo se demora para iniciar el trabajo de parto. Pero lo que hay que tener en cuenta aquí también es que, dado al desarrollo, las articulaciones se desarrollan a lo largo de la gestación, entonces esto también puede implicar que se puede presentar en cualquier edad. Y por último tenemos la muerte fetal. Entonces, aquí su asociación es mayor cuando la edad es menor de la gestacional. Se puede hablar de menos de 20 semanas con una ruptura de prematura de membranas y también mucho menos volumen de líquido amniótico. Puede ser secundaria a infecciones, pero también puede ser consecuencia de una emergencia obstétrica que está asociado a la ruptura o también asociado a desprendimiento placentario o también al procedimiento del cordón. Siguiente. Bueno, en cuanto a los casos especiales, aquí lo que debemos tener en cuenta es lo siguiente. En primera instancia tenemos la ruptura prematura de membrana post-amniocentesis. Sí, es muy posible. Entonces, cuando ocurre esta ruptura de membranas por amniocentesis, en general el resultado perinatal es mucho mejor que si la ruptura fuera sido espontánea. Y esto probablemente se debe a que en la zona de ruptura iatrogénica el orificio es puntiforme, es como por decirlo así, perfecto, y se localiza en la porción superior. Pero por el contrario, cuando la ruptura prematura es espontánea, se va a observar unas membranas delustradas y también la solución de continuidad va a ser irregular. Y por ende eso va a traer más, y también va a estar afectado, se afecta mayoritariamente la porción inferior y más fácilmente van a llegar las infecciones. Aquí se produce una pérdida leve, moderada o intermitente de líquido amniótico, pero la supervivencia en estos casos es hasta del 91%. Y ya pues en cuanto al manejo, aunque no existe una clara evidencia disponible, pues se recomienda una cobertura de antibióticos, una pauta similar a lo que se utiliza en la ruptura convencional, reposo relativo y obviamente los controles periódicos a consulta. También tenemos la ruptura prematura de membranas portadoras de cerclaje. Esto ocurre aproximadamente en el 38% de las gestantes que tienen cerclaje. Entonces, aquí lo que se recomienda es que se retire inmediatamente, ocurra la ruptura en un grupo de gestantes que se encuentre entre las 24 y 31 semanas. Pero la retirada del cerclaje podría demorar hasta 48 horas mientras se administra el ciclo de corticoides. Recuerden que para administrar el ciclo de corticoides, eso se da en 48 horas, entonces se podría esperar esas 48 horas y así que posteriormente pueda iniciar el trabajo de parto. Y por último, tenemos la ruptura prematura de membranas antes de la viabilidad fetal. Entonces, esta es una de las complicaciones más infrecuentes. Ocurre aproximadamente cada uno hasta 7 pacientes por cada 1000 gestantes. Pero lo peor del caso es que la morbimortalidad materna y fetal es muy elevada.
Entonces, para ello debe informarse obviamente a los pacientes los riesgos derivados a esta situación. Desde el punto de vista materno, la corionionitis, endometritis, desprendimiento prematuro de la placenta, sepsis, aborto tardío, riesgos fetales como la prematuridad extrema, hemorragia intraventricular, dificultad respiratoria, etc. Y tiene una supervivencia aproximadamente del 20 al 60% en función a la edad gestacional. Entre más larga sea la edad gestacional, más probabilidad tiene de supervivencia. Siguiente. Bueno, ya en cuanto a la internación posterior a ya que confirmamos el diagnóstico, ¿qué es lo que vamos a realizar en primera instancia? Primero, obviamente, el reposo, que la madre esté alejada de todo tipo de estrés que pueda ser causado, violencia, etcétera. Reposo, higiene perineal en la zona en que se está eliminando el líquido y se le puede colocar también unos apósitos estériles para que no se manche. También debemos tener un control de temperatura axilar y un pulso materno de 6 a 8, aproximadamente en los lapsos de 6 cada 6 a 8 horas. También debemos tener control de latidos fetales, la dinámica y el tono uterino, control de líquido amniótico para como profilaxis de infecciones como el color, el aspecto, el olor. También se recomienda el uso de algunos laboratorios como el recuento de glóbulos blancos y también, si se sospecha, diagnóstico del estreptococo de beta hemolítico del grupo B. También se recomienda urocultivo en embarazadas pretérmino para descartar ictus. Ecografía obstétrica, pues aquí permite documentar la salud fetal, la ubicación fetal, edad gestacional, el volumen de líquido amniótico. También en embarazadas de menos de 32 semanas se recomienda el monitoreo fetal anteparto. Otra recomendación que se le hace a los médicos cuando van a hacer la exploración es evitar tactos vaginales innecesarios porque estos pueden aumentar el riesgo de infecciones. Y otra cosa importante es que en la ruptura prematura de membranas es muy importante que toda esta evaluación y todo este inicio de tratamiento se realice en unidad de cuidados neonatales. Bueno, ya ahora los dejo con mi compañera Juliana, que les va a hablar sobre las indicaciones de la interrupción del embarazo. Bueno, ahora hablaremos sobre las indicaciones de interrupción del embarazo independientemente de la edad gestacional. Entonces, dentro de estas vamos a encontrar como número 1 a la corioamnionitis clínica, también llamada como infección intraamniótica. Eso lo vamos a estar hablando más adelante, pero es la infección del corium, el amnios, el líquido amniótico, la placenta o una combinación. Entonces, esta infección aumenta el riesgo de complicaciones obstétricas y de problemas en el feto y también en el recién nacido como tal. Entonces, los síntomas van a incluir lo que es fiebre, dolor uterino a la palpación, líquido amniótico maloliente, secreción cervical purulenta y taquicardia tanto fetal como taquicardia maternal. Entonces, el diagnóstico es por criterios clínicos específicos y para la infección subclínica. Bueno, otra de las indicaciones sería el desprendimiento de placenta. Otra, la muerte fetal o las malformaciones fetal letal. Y por último, el compromiso de la salud materna o fetal. Siguiente diapositiva. Ahora bien, ¿cómo sería entonces el manejo como tal inicial de la rotura prematura de las membranas? Bueno, primeramente es necesario decir que toda gestante que cumpla o que busca una atención por pérdida de líquido amniótico o porque simplemente se le rompió la fuente antes de tiempo, hay 3 acciones que debemos realizar prioritariamente. ¿Cuál es la primera? Es elaborar una historia clínica completa, para luego así poder determinar la edad gestacional, su presentación fetal y el estado del bienestar del feto. Inmediatamente después de esto debemos evaluar la existencia de signos de infección intrauterina, también el riesgo de desprendimiento de placenta y de compromiso fetal. Entonces, en este sentido, si se considera un manejo expectante, se debe obtener un cultivo para los estreptococos del grupo B.
También debemos realizar una monitorización electrónica de la frecuencia cardíaca fetal y de la actividad uterina, que nos ofrece pues la oportunidad de identificar trazados anormales de la frecuencia cardíaca fetal y evaluar las contracciones. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, entonces, la edad gestacional es determinante cuando tenemos que decidir la posibilidad de un manejo expectante, es decir, esperar que el cuerpo naturalmente desencadene el parto, sobre todo cuando es una gestación muy prematura. Pero, sin embargo, debemos tener en consideración que cuando en la evaluación inicial determinemos que existe un mal estado fetal o una corioamnionitis clínica o un desprendimiento prematuro de placenta, pues en estos casos no podemos esperar y debemos proceder al parto inmediato. Entonces, de las 34 a las 37 semanas de gestación o más, se recomienda el parto a todas las mujeres con rotura de membranas. Pero si el manejo expectante se prolonga más allá de las 34 a las 37 semanas de gestación, pues el balance entre el beneficio y el riesgo debe considerarse y debe discutirse cuidadosamente con el paciente. Y obviamente el manejo expectante no debe extenderse más allá de las 37 semanas de gestación. Pero cuando ya las gestantes tienen ruptura prematura de membranas con menos de 34 a 37 semanas de gestación, deben ser tratadas expectantemente si no existen contraindicaciones maternales o contraindicaciones fetales. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora con respecto bueno, debemos tener en cuenta algo también, que se ha determinado que los gestantes con rotura prematura de la membrana pretérmino tienen condiciones para ser manejadas de una forma expectante. Entonces se debe considerar en primer lugar que esto debe hacerse con hospitalización y debe ser enfocado en la atención de una evolución permanente. ¿Qué es lo que busca? Pues que trate de determinar si existe en algún momento indicios de infección, de signos de desprendimiento prematuro de placenta, comprensión del cordón umbilical, alteraciones del bienestar fetal o presencia de signos del parto. Entonces debe indicarse pues como tal un monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal y una monitorización ecográfica del crecimiento fetal. Y también se debe actuar manteniendo un alto índice de sospecha de la presencia de una infección precoz, cuando hay ausencia de fiebre y considerando criterios clínicos que tienen sensibilidad y especificidad variables para poder diagnosticarla. Entonces debemos tener presente, sin embargo, que el monitoreo en serie de los recuentos de leucocitos y otros marcadores inflamatorios no han demostrado ser de total utilidad y son inespecíficos cuando no hay una evidencia clínica de infección, especialmente si se han administrado los corticosteroides prenatales. Siguiente diapositiva. Ahora bien, ¿es útil el uso de tocolíticos? Bueno, no hay datos como tal suficientes para apoyar o refutar el uso de la tocolisis profiláctica, porque la tocolisis profiláctica puede asociarse con una prolongación del embarazo y un mayor riesgo de corioamnionitis sin beneficio significativo materno y tampoco del neonato. Y aunque su uso no se ha como tal evaluado adecuadamente con antibióticos de latencia y corticosteroides. Entonces, en ruptura prematura de membranas con trabajo de parto activo no se ha evidenciado que la tocolisis terapéutica prolongue la latencia ni tampoco que mejore los resultados neonatales. Por lo tanto, pues no se recomienda como tal la tocolisis terapéutica. Siguiente diapositiva. Ahora los dejo con mi compañero Elian Lara en el manejo de la ruptura prematura de membrana en embarazos a partir de las 37 semanas.
Bueno, como bien sabemos, a partir de las 37 semanas de embarazo, la viabilidad fetal aumenta hasta un 95% de los casos. Incluso hasta la misma madre induce el trabajo de parto durante las primeras 24 horas. Sin embargo, nosotros debemos de tener una serie de consideraciones para este tipo de pacientes porque hay que obviamente mantenerlas en vigilancia. Entonces, las pacientes que se presenten con un embarazo a término y que presenten ruptura prematura de membrana previo al trabajo de parto deben ser evaluadas. Entonces, el enfoque más prudente que nosotros podemos hacerle a este tipo de pacientes para la evaluación rápida y confirmar la ruptura de membrana es uno, determinar la posición fetal, evaluar el estado materno fetal y analizar las opciones de manejo. Es decir, debemos individualizar a la paciente. Segundo, la segunda consideración que debemos de tener en cuenta es el diagnóstico. Se basa principalmente en la fuga de líquido por la vagina. Entonces, nosotros, ¿cómo hacemos un diagnóstico adecuado para esta paciente? Este diagnóstico es más que todo clínico, es decir, con una buena anamnesis y un buen examen físico para esta paciente, obtenemos más de un 90% del diagnóstico y ya con una ayuda diagnóstica como lo puede ser una ecografía, el test de nitracina, el test de lecho que fueron mencionados anteriormente, hacemos la confirmación diagnóstica para la paciente. La tercera consideración es que si nosotros pues tenemos un diagnóstico incierto, se deben realizar las pruebas diagnósticas anteriormente mencionadas en el líquido para esclarecer este diagnóstico que nosotros estamos realizando. Y obviamente tenemos que evitar el examen cérvico-vaginal digital, es decir, ya una paciente de 37 semanas de embarazo y que presente ruptura de membranas, pues hacerle un examen cérvico-vaginal, es decir, el tacto vaginal, puede generarle complicaciones posteriormente, es decir, la más frecuente de todas es una infección intrauterina. Entonces debemos de tener esa consideración. Siguiente diapositiva. Otro punto a tener en cuenta es el bienestar fetal. Y este pues se evalúa con una prueba de estrés. Nosotros, ¿cómo evaluamos el bienestar fetal en este caso? Una, con las maniobras de Leopold y dos, con el ultrasonido. Otro punto que nosotros debemos de tener en cuenta y va enfocado a la evaluación materna incluye la evaluación de las contracciones que esté presentando la madre y los signos de infección. Estos son los dos puntos más importantes al momento de que la paciente presente una ruptura prematura de membranas durante las 37 semanas antes de que empiece el trabajo de parto. Es decir, debemos de tener en cuenta si la paciente presenta fiebre, presenta taquicardia fetal, y estos controles prenatales y el estado materno actual pues nos van a indicar cómo se encuentra el estado de salud, tanto de la madre como del feto. Y obviamente pues realizar a este tipo de pacientes pues una profilaxis para los pacientes que presenten pues predisposición al estreptococo del grupo B positivo. Siguiente diapo. Entonces, si la paciente no entra en trabajo de parto durante ese periodo de tiempo, ¿qué hacemos nosotros? Pues empezamos en manejo activo, es decir, inducimos el parto. ¿Y cómo inducimos el parto? Con oxitocina o con misoprostol. Entonces, para la inducción con oxitocina, obviamente, si ya el paciente entra en un parto vaginal por sí sola, pues está contraindicada. De igual forma, si no inicia este trabajo de parto, ahí sí la oxitocina está indicada y podemos hacer pues esta inducción del trabajo de parto. La segunda alternativa que tenemos es la maduración del cuello uterino. ¿Y esta cómo la hacemos nosotros? La hacemos con misoprostol, con catéteres con balón y obviamente vamos a tener en cuenta una serie de consideraciones aquí. En el caso del misoprostol, pues se utiliza las prostaglandinas que este produce para la maduración cervical. El uso de misoprostol es un método eficaz para la inducción del trabajo de parto, también es económico, fácilmente disponible y pues se puede utilizar a temperatura ambiente. En el caso de los catéteres con balones, pues se sugiere no usar estos catéteres con balón para la maduración cervical en pacientes con ruptura de membrana previo a inicio del trabajo de parto. Hay evidencia de que esto conlleva a la predisposición y aumentar el riesgo de coriamnionitis, ya pues obviamente teniendo la oxitocina y teniendo misoprostol, hacer un procedimiento invasivo en este tipo de pacientes pues va a conllevar un mayor riesgo. Siguiente diapositiva.
En cuanto al manejo expectante de las pacientes embarazadas que presentan esta ruptura de membranas antes del trabajo de parto, obviamente, primero debemos de evaluar los riesgos que estas pueden presentar. Y segundo, si consideramos los beneficios de inducir o no inducir el parto. Obviamente es preferible que la misma paciente entre en trabajo de parto, pero si no, pues obviamente evaluamos este caso. Entonces, no se deben de tener contraindicaciones para el trabajo de parto y el parto vaginal. Es decir, se prefiere el parto vaginal, ya que una cesárea pues conlleva mucho más riesgo. Siguiente diapositiva. Entonces, el manejo de la ruptura prematura de membranas en el embarazo de 23 a la semana 36. Nosotros aquí debemos considerar pues varios factores de acuerdo a la ruptura prematura de membranas. El primero de los factores a considerar es la edad gestacional. Dependiendo de la edad gestacional de la paciente, nosotros la individualizamos y hacemos el manejo adecuado de esta. El segundo factor es la presencia o ausencia de infección materna, ya que si la paciente presenta una infección materna, se le contraindican algunos medicamentos como lo son el uso de tocolíticos. Y, por ejemplo, el segundo punto a tener en cuenta en este caso es la presentación fetal, evaluar el bienestar fetal, es decir, la frecuencia cardíaca fetal, la posición del feto, entre otros aspectos. La expectativa de la madurez gestacional, de la madurez pulmonar, se basa en la edad gestacional. Es decir, dependiendo de la edad gestacional del paciente, nosotros consideramos la opción si hacemos maduración pulmonar o no. Lo preferible en este caso es hacerla si antes la paciente no había recibido maduración pulmonar. Tercero, evaluar el estado cervical, por lo que yo les estaba comentando anteriormente, si hay la necesidad o no de hacer una maduración cervical. Y por último, si nos encontramos, por ejemplo, en un primer nivel de atención, evaluar el estado de la paciente y remitirla a un nivel donde se le pueda hacer toda la vigilancia adecuada. Muchas gracias. A continuación seguirá la siguiente exponente, Marisabel, con respecto al manejo de este tipo de pacientes. Bueno, ahora vamos a continuar hablando sobre los componentes del manejo expectante para la ruptura prematura de membranas en embarazos de 23 a 36 semanas. Lo primero que tenemos es la administración de corticoides prenatales. Entendemos que la betametasona y la dexametasona son bastante eficaces para acelerar esa madurez pulmonar fetal que esperamos. Y se dice que cualquiera de estos dos medicamentos es realmente bastante aceptable para iniciar una terapia con corticosteroides prenatales. Según los estudios, se prefiere más la betametasona porque los datos de seguimiento a largo plazo de los fetos que han sido únicamente expuestos a este medicamento son bastante limitados y no demuestran una clara superioridad frente a lo que se conoce como con la dexametasona sobre la betametasona, para darle resultados mejores tanto a corto como a largo plazo. El curso de la terapia, ¿cómo va a darse? Bueno, se va a aplicar una betametasona, 2 dosis, 12 miligramos administrados por vía intramuscular con 24 horas de diferencia, o también podemos aplicar la dexametasona con 4 dosis de 6 miligramos con 12 horas de diferencia por vía intramuscular. Se debe administrar corticosteroides a embarazos que presenten una ruptura dentro de la semana 23 a la 36.6 semanas de gestación. También debemos considerar que el uso de corticosteroides para los pacientes que presentan esa ruptura prematura de membranas, dentro de la semana 34 hasta la 36.6, estos se van a tratar con un manejo expectante y no han recibido un curso previo de esteroides y que están programados a finalizar más o menos mayor a 24 horas y menor a 7 días el tratamiento. Se recomienda también administrar un rescate de betametasona a embarazos de hasta 34 semanas de gestación que cumplen con esos criterios estándar que nosotros esperamos, que son el alto riesgo de parto dentro de los 7 días, la exposición previa más de 14 días antes. Esos son los criterios estándar. Siguiente, por favor.
Bueno, en cuanto al análisis de la infección, en las mujeres con ruptura prematura de membranas se le debe realizar la detección del estreptococo de grupo B cuando las ingresamos, ya que esos embarazos realmente tienen un riesgo muy alto de parto prematuro. También debemos examinar a las mujeres con ruptura prematura de membrana para la vaginosis bacteriana y tricomonas vaginalis. Ahí en la imagen de la izquierda inferior podemos observar una vaginosis bacteriana. Respecto a la quimioprofilaxis que se hace para el estreptococo del grupo B, se indica solamente si los resultados de la prueba para este mismo son positivos o desconocidos y el parto es definitivamente inminente. Lo que nosotros le colocamos en la parte intravenosa para el régimen profiláctico de antibióticos para que se prolongue esa latencia son una ampicilina de 2 gramos por vía intravenosa cada 6 horas durante 48 horas y debemos proporcionarle a la paciente un tratamiento bastante adecuado si tiene estreptococos del grupo B y que esté en trabajo de parto cuando nosotros la ingresamos al hospital, que entren con ese trabajo de parto dentro de esas 48 horas desde que se le admitió. Siguiente, por favor. Bueno, acá vamos a hablar sobre la terapia antibiótica profiláctica. El objetivo de esa terapia antibiótica profiláctica es básicamente reducir esa frecuencia que hay de infección, tanto materna como fetal. Así sencillo. La importancia que tiene de reducir esa infección, muchos estudios sugieren que esa relación entre la corioamnionitis y la duración de la ruptura prematura de membranas y el desarrollo de la parálisis cerebral o deterioro del neurodesarrollo del paciente, del feto se ve afectado. Y sobre las bases de estos y otros datos, el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, que es la COG, recomendó una profilaxis antibiótica para prolongar esa latencia en los embarazos con ruptura menor a 34 semanas de gestación, pero no para una ruptura prematura de membranas manejada de forma expectante de 34 semanas. Referente al régimen farmacológico que vamos a utilizar, se recomienda administrar un curso de 7 días de antibióticos más o menos profilácticos a todas las mujeres que tengan ruptura prematura de embarazo de menor a 34 semanas. Y a eso lógicamente se les brinda ese manejo del que estoy hablando, que es el manejo expectante. Siguiente, por favor. Las recomendaciones de la COG son que debemos aplicar una ampicilina 2 gramos por vía intravenosa cada 12 horas durante 48 horas y lo debemos seguir con amoxicilina de 875 miligramos por vía oral cada 12 horas o también tenemos la opción de colocar 500 miligramos por vía oral cada 8 horas durante 5 días más. Referente a los pacientes que tengan o presenten esa alergia a la penicilina, si tienen antecedentes que tienen un riesgo de anafilaxia, un bajo riesgo de anafilaxia, se les recomienda aplicarles acitromicina 1 gramo vía oral desde que se admite y se le agrega cefazolina 1 gramo por vía intravenosa cada 8 horas durante 48 horas. Esto se va a seguir con cefalexina de 500 miligramos por vía oral 4 veces al día durante 5 días. También nos dicen que las cefalosporinas nos proporcionan una cobertura frente al estreptococo del grupo B, como tanto para Escherichia coli, que son las 2 principales causas de infección neonatal. Siguiente, por favor. ¿Qué utilizar si hay antecedentes de alto riesgo para anafilaxia? Lo que nos recomiendan las guías es que utilicemos acitromicina de 1 gramo por vía oral desde que admitimos al paciente y le podemos agregar clindamicina de 900 miligramos por vía intravenosa cada 8 horas durante 48 horas. También podemos o se tiene que agregar gentamicina de 5 miligramos por kilo de peso por vía intravenosa cada 24 horas en 2 dosis. Y a ese tratamiento se lo vamos a seguir con clindamicina de 300 miligramos por vía oral cada 8 horas durante 5 días. Este régimen es bastante útil o adecuado para estos pacientes que tengan un cultivo para estreptococos del grupo B y que tengan susceptibilidad bastante alta ante este germen que ya se haya documentado en el laboratorio.
Por último, ya para finalizar, quiero agregar a la charla de que el sulfato de magnesio se puede utilizar también para la neuroprotección fetal, ya que se dice que los recién nacidos pretérmino tienen un riesgo bastante aumentado de sufrir ese daño neurológico, como conocemos la parálisis cerebral o discapacidades físicas. Y en muchos estudios se ha demostrado que este sulfato de magnesio, si se aplica antes del parto, puede reducir todos los daños que pues ya les mencioné, que son esa parálisis cerebral, las discapacidades físicas, y que se recomienda administrarlo antes antes del trabajo de parto o durante 12 a 24 horas, todo tiene que ser lógicamente antes de que se dé el trabajo de parto. Cuando nosotros sospechemos el trabajo de parto, le podemos aplicar ese sulfato de magnesio o durante las horas que les comenté, que son entre 12 o 24 horas. Muchas gracias, los dejo con mi compañera Cristina. Bueno, buenas tardes, pasa porfa. Pasa porfa. Pasa porfa. Bueno, mi nombre es María Camila Carmona y ya para terminar las charlas acerca de específicamente la ruptura prematura de membrana, quisimos hacer un resumen para llevar a casa. Este es prácticamente todo un resumen de la charla donde vamos a tener por separado la semana y lo que debe hacerse en cuanto al manejo, en cuanto a la profilaxis, en cuanto a antibióticos, tocólisis, neuroprotección y maduración pulmonar. Entonces encontramos que respecto al manejo expectante y la inducción de trabajo de parto, hay que tener en cuenta que se puede hacer la inducción entre más de las 37 semanas y entre las 34 y 36 semanas. Ya el manejo expectante se puede hacer desde las 24 a las 33 y menos de las 24 semanas. Asimismo, con los antibióticos, ya después de las 34 semanas no debería darse un antibiótico profiláctico, en cambio, entre las 24 y menos de las 24 semanas sí se debería hacer. Y respecto a la profilaxis, pero ya específicamente en casos donde hay estreptococo beta hemolítico, ya debe hacerse según indicación que mis compañeros ya le explicaron anteriormente. Y respecto a la maduración pulmonar, sabemos que se es considerado en unas semanas específicas de entre las 34 y las 36 semanas, y después entre las 24 y las 33 semanas se debería hacer a menos que no se hayan documentado alguna madurez. Ya respecto a la tocólisis, prácticamente ninguna semana, sino menos de las 34 semanas se debería considerar en este tiempo específico, y la neuroprotección no se debería hacer después de las 37 semanas o entre las 34 y las 36, sino entre las 24 y las 33 si es menor de 32 semanas y si hay un riesgo de parto inminente. Pasa por. Nosotros a continuación quisimos traerle dos artículos, dentro de los cuales el primero habla sobre la sepsis en pacientes que tengan rotura prematura de membranas pretérmino, donde ellos lo que hicieron es que este artículo de hecho se realizó en Cuba en el año 2016 y se hizo un estudio observacional, retrospectivo y de corte transversal con al menos 33 pacientes que ingresaron a la sala de cuidados perinatales en el Hospital Ramón González. Entonces, ¿qué tuvo de punto específico todas las gestantes? Que casi todas, prácticamente todas, tuvieron un diagnóstico específico de rotura prematura de membranas entre las 28 y las 36 semanas. Entonces, se hizo una revisión de historias clínicas para recolección de los datos y se hizo como una recopilación de antecedentes ya sea patológicos, personales, obstétricos y resultados de algunos laboratorios. Entonces, como primera medida, ellos lo que hicieron es analizar la distribución de los pacientes según la edad materna, y encontramos que en la tabla 1, que está a nuestra izquierda, se observa cómo se distribuyó según la edad. Entonces encontramos que el 42% estaban en las edades entre 20 y 29 años, y las mujeres que presentaron mayor frecuencia de esta patología de ruptura prematura de membranas fueron de hecho, más de los 36 años con un porcentaje de 27%. Ahora, otro estudio que hicieron fue la distribución entre los pacientes según la edad gestacional al ingreso de esto. Entonces encontramos que aquí, como muestran en la segunda tabla, encontramos que se predomina
los pacientes con ruptura prematura de membrana con edad gestacional entre las 28 semanas y las 36 semanas. Perdón, entre las 28 y las 31 semanas con un 42% en este caso, seguida de las pacientes de 32 y 36 semanas. Y por último, y menos frecuente en la etapa más cercana a término, que es entre las 34 y las 36 semanas, con un 36%. Pasa por. Ahora, otro parámetro que ellos quisieron estudiar fue la distribución de los pacientes, pero respecto a su factor de riesgo y a la sepsis, que es lo que ellos prácticamente están estudiando. Entonces encontramos que en la tabla 3 va a haber una distribución de los grupos gestantes según los factores de riesgo asociados que se presentaron durante su embarazo. Y se constó que el 51% de ellos presentaron anemia. Durante el embarazo, el 24% de ellos presentó la sepsis vaginal y el 15% de ellos presentó la sepsis urinaria y el 15% de ellos también presentó metrorragias, ya sea en algún momento del embarazo en realidad. Observamos que el 36% de esto, al menos el 36% con factores de riesgo, presentaron algún momento de sepsis en cualquier momento de su embarazo. Otro factor importante que ellos estudiaron fue la relación que tuvieron los pacientes, el tipo de parto que tuvieron las gestantes y la sepsis. Entonces encontramos en la tabla 4 que se hizo un estudio respecto a esto y tuvieron que predominó principalmente el parto por cesárea con un 69.7% del total de ellas y el 11%, prácticamente el 91% de ellas presentaron sepsis. Sin embargo, en un parto eutócito, al menos el 8.3% de ellos presentaron sepsis. Es decir, hay una variable importante entre estos dos tipos de parto, entonces hay que tenerlo en cuenta. Ahora bien, pasa por. Ahora, el otro estudio que le quisimos traer a colación fue una de las complicaciones más importantes de esta enfermedad, que es ruptura prematura de membrana, y es la corioamnionitis. Entonces, el artículo es llamado Repercusión de la corioamnionitis como factor de riesgo en la sepsis, tanto materna como neonatal temprana. Entonces, en realidad quisimos como abarcar una relación entre una complicación y el simple hecho de tener la enfermedad, que es ruptura prematura de membranas, en relación con la sepsis. Entonces, este artículo fue publicado en el 2020, de hecho es relativamente nuevo. Entonces el artículo quiso tomar en cuenta los efectos que pueden llevar a padecer esta enfermedad en las madres gestantes, y podemos ver que primeramente respecto a la madre, asociado a la madre, se vio que se incrementa, el simple hecho de padecerla, se incrementa muchísimo el riesgo de mortalidad y morbilidad materna y perinatal. De hecho, por eso se lo voy a explicar ahora. Entonces, se realizó en este estudio un estudio de cortes para evaluar la relación entre la corioamnionitis y la función uterina anormal, analizando más que todo la dinámica del parto y el porcentaje de cesáreas y los casos de hemorragias postparto. Y según los resultados, la corioamnionitis se asoció muchísimo a un incremento en el riesgo de distocia dinámica y cesárea. Entonces, el grupo que estuvo como diagnosticado en este caso con corioamnionitis tuvo un 50% más de probabilidades de presentar una hemorragia tras la cesárea, y el 80%, pues en comparación con el parto vaginal, tuvo muchísimo más la cesárea, en un 80%. De hecho, la fisiopatología en este caso de las alteraciones durante el parto con respecto a la enfermedad no están tan determinadas, pero se dice que puede haber una relación intraparto respecto a la fiebre intraparto y la hemorragia, con un aumento de riesgo debido pues al descenso en las contractilidades uterinas. Ahora, pasa por. Ya los efectos asociados de hecho, al recién nacido, entonces encontramos que hay un aumento en la morbilidad y mortalidad neonatal respecto a la gestante que tuvo corioamnionitis. Y de hecho, esto es inversamente proporcional a la edad gestacional al nacimiento. Esta va a incluir una muerte perinatal en al menos un 25% en prematuros, y en sepsis neonatal al menos un 28%. Neumonía neonatal en este caso tuvo al menos el 20%,
Y hay una patología específica que son hemorragias intraventriculares, que lo tuvo en al menos un 24%, y otra de las patologías que pudimos encontrar en el artículo es el distrés respiratorio, que tuvo relación con esta patología en al menos un 62%. Incluso hay otra patología que se encontró que no hubo porcentaje, que fue el daño a sustancia blanca cerebral con posibles secuelas a corto y a largo plazo, como la parálisis cerebral, por ejemplo. Por eso es que es importante, como me estaba mencionando mi compañera anteriormente, el uso de este sulfato de magnesio cuando es debido. Entonces, ¿cómo se produce prácticamente esta fisiopatología del daño neurológico, que es de pronto lo que más nos recalca acá? Y es que se han propuesto 3 mecanismos al menos, y hay una respuesta, puede haber una respuesta excesiva de las citoquinas fetales, puede haber productos tóxicos procedentes de las bacterias que están implicadas en la infección de corionitis, y puede haber también asfixia fetal. Entonces, ya para terminar, en conclusión con estas dos variables de la ruptura prematura de membrana y la corionitis, es que todo lo anterior mencionado es de mucha gran importancia dentro del campo de la medicina para el conocimiento de este tipo de complicaciones que pueden estar relacionadas, tanto como la sepsis, como la corionitis y la ruptura prematura de membranas en conjunto. Esta última, que es la corionitis, va a estar explicada a continuación por mi compañera Cristina de la Barrera. Bueno, ahora hablaremos sobre una de las principales causas de mortalidad fetal en la segunda semana de gestación. Y este es un gran detonante de los partos prematuros con consecuencias neonatales, que esta es la enfermedad como la corionitis. ¿Qué es esto? Esto vendría siendo esa inflamación aguda que se da en las membranas del corion de la placenta, y pues su nombre se llama así o se indica así porque esta afecta tanto el amnios como el corion. Como bien ya se dijo al principio de la conferencia, esto tiene diferentes funciones. Tiene función de protección, también tiene función de metabolismo del líquido amniótico, entre otras. ¿Cómo se da esta infección? Se puede dar por diferentes vías, ya sea el ascendente, que como se explicó anteriormente, ascienden las bacterias del cuello uterino y de la vagina, ya sea por una diseminación hematógena o ya sea transparietal, que esta por lo general es una intervención médica. A veces se realizan procesos como la amniocentesis o una biopsia de vellosidades coriónicas, y esto puede ocasionar la corionitis. Entonces, la infiltración leucocitaria que se da así ha sido determinada por los estudios que es una agresión de origen infeccioso. Es importante saber que los fetos que están expuestos in útero a un proceso inflamatorio de la placenta desencadenan un cuadro sistémico en el 50% de los casos, que ya conocimos este síndrome que se explicó anteriormente como el síndrome de respuesta inflamatoria fetal. El 80% de los gestantes desafortunadamente son asintomáticas, pero de estas 80%, 15% pueden lograr desarrollar una corionitis presentando también un cuadro de amenaza de parto pretérmino. Siguiente, por favor. Bueno, epidemiológicamente hablando, tenemos que tiene una incidencia entre el 1 y el 3% de todos los embarazos a término, y entre un 10 y un 15% de los embarazos pretérminos bajo criterios clínicos. Aparte de eso, entre un 20 y un 40% puede provocar una sepsis o una neumonía neonatal. En Colombia se registra o se dice que hay una frecuencia entre el 7 y el 12% de todos los embarazos, con el cual prevalece un 3% en pretérmino. Y este sí es el responsable de al menos de un tercio de los embarazos pretérminos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, como factores de riesgo tenemos, principalmente la ruptura prematura de membranas prolongadas, porque recordemos que el amnios es, como por decirlo así, una bolsa y esto está cerrado. Entonces, si eso se rompe, pues se rompe esa barrera de protección, por lo general es por algún trauma, y esto produce esta patología. También encontramos como factor de riesgo el parto pretérmino, porque pues si hay problemas para mantener una gestación, pues también va a haber problemas para mantener el apneus. También una duración de trabajo de parto prolongado, porque entre más largo se dé este trabajo de parto, pues hay más exposición del apneo y la mucosa aumenta la posibilidad de que se dé una infección. La suma, que ya esto lo hemos repetido varias veces, la cantidad de tactos vaginales puede ser un factor de riesgo.
para desarrollar esta patología, también el fumar, las drogas, el alcohol, los estados de inmunosupresión también, y la colonización por gérmenes patógenos. Siguiente, por favor. Bueno, con la etiología, ¿cuáles son los agentes o los microorganismos causantes de esta patología? Pues a través de estudios que cultivan el líquido amniótico han dado como resultados que los principales patógenos es la Ureaplasma parvum, como se puede observar en la gráfica, con un 27%. También está el Mycoplasma hominis, también están los estreptococos del grupo B. Pero no solo las bacterias son causantes de esta patología, sino también algunos virus, como qué virus, el citomegalovirus, el enterovirus, y no solo virus o bacterias, sino que también pueden ser producidos por microorganismos fúngicos, como las especies de Cándida. Aunque claramente en los últimos casos de virus o de los microorganismos fúngicos es muy poco común y muy poco frecuente, de hecho se dice que es hasta un 0.8% de probabilidad que dé esta patología. Siguiente, por favor. Bueno, la fisiopatología. ¿Qué sucede aquí? Como bien se sabe, a nivel de la placenta ocurre un proceso inflamatorio que da la ruptura prematura de la membrana. Esto lo que ocurre es que se engruesan esas capas, tanto la compacta como la fibroblástica, como la esponjosa, como la reticular, tanto del amnion como del corium, y produce una desorganización del colágeno. Entonces, produce un edema y también un material fibroide. ¿Qué sucede? ¿Por qué se da esta infección de las membranas? Pues se da porque esos productos bacterianos como la fosfolipasa 2, la fosfolipasa C, entre otros, estimulan la síntesis de prostaglandina y de las metaloproteasas en la matriz, tanto del anions como del corium como de la decidua. Entonces, las colagenasas bacterianas que producen a su vez citocinas, que como se puede observar en la imagen, por lo general es la citosina 1, la 6, la 8, también el factor de necrosis tumoral, la proteína quimiotáctica del monocito 1. Todo esto lo que va a generar es un infiltrado inmunitario del sistema inmune celular. ¿Cuáles son estos componentes inmunes que están presentes? Los neutrófilos, los monocitos y los eosinófilos. Esto lo que hace es que genera una apoptosis desproporcionada y facilita así la ruptura de la membrana y pues el desarrollo de esta patología. Pues es importante, ya lo hemos resaltado en múltiples ocasiones, que esto puede ocasionar el síndrome de respuesta inflamatoria fetal, dando una regulación positiva de las moléculas de adhesión de los leucocitos, como por ejemplo la S-leptina, desarrollando una actividad endotelial que provoca una lesión multiorgánica en el feto, que puede comprometer el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, la piel, el corazón, el hematopoyético del feto, que incluso puede desarrollar procesos trombolíticos que pueden llevar a accidentes isquémicos, que determina así la gravedad del pronóstico fetal con respecto a esta patología. A continuación, va a continuar el compañero David de la Osa con las manifestaciones clínicas. Bueno, siguiendo la línea con las manifestaciones clínicas que nos trae esta patología, primero es importante aclarar de que estas van a variar, de hecho, entre paciente y paciente. Vamos a tener entonces signos y síntomas inespecíficos. Lo que nos quiere decir a nosotros es que no necesariamente la coriandonitis es la que nos está desarrollando o quiere decir que son esos síntomas ocurrentes de la coriandonitis. Entonces, entre las manifestaciones clínicas que tenemos entonces, como primero, la fiebre materna. La fiebre materna por lo general siempre la vamos a encontrar del 90 al 100% de los casos. Por decirlo así, va a estar casi siempre en todos los casos. Luego tenemos el dolor abdominal o vaginal que va a estar entre el 4 y el 25% de los pacientes. Vamos a tener entonces también taquicardia materna que va a estar entre 30 al 80% y la taquicardia fetal del 30 al 70%. Ahora, sí, está bien, los signos y síntomas son inespecíficos, pero los últimos estudios han demostrado que la inducción o digamos así, el inicio de la coriandonitis se puede venir presentando ya sea a través de una rotura prematura de membrana o con un parto prematuro. Siguiente. Bueno, y hablando del diagnóstico, profundizando más sobre las manifestaciones clínicas, que de hecho hay unos criterios diagnósticos, los criterios de Gitch, que nos permiten técnicamente en saber si una paciente tiene o no coriandonitis.
Entonces, en cuanto a estos criterios, decimos entonces que si la paciente presenta una fiebre, algunos autores lo dicen que mayor o igual a 37 y otros dicen que 38, pero por lo general el punto ideal es mayor o igual a 37,8. Entonces, si tenemos esta fiebre y además dos o más de las siguientes signos y síntomas, como por ejemplo taquicardia materna, recordemos, mayor de 100 latidos por minuto, taquicardia fetal, mayor de 160 latidos por minuto, dolor uterino, líquido amniótico con características fétidas, y además el segundo que le sigue después de la fiebre, que más se presenta de un 70 al 90%, la leucocitosis materna. En cuanto a los paraclínicos, tenemos entonces que lo podemos obtener del líquido amniótico a través de la amniocentesis, que les voy a hablar más adelante. Entonces, en cuanto a los paraclínicos, el principal o el gol estándar que nos va a nosotros afirmar si tiene o no poliomelitis es el cultivo. El cultivo va a servir para dos cosas. Primero, pues confirmar las sospechas, y segundo, saber qué patógenos es y cómo lo vamos a ir afrontando con la terapia. Otra cosa también importante, los niveles de glucosa. Por lo general se dice que si son positivos cuando salen menores de 15 miligramos por decilitro. Y también otra cosa que se está utilizando últimamente son las interleucinas 6 y la interleucina 8, debido a que tienen papel importante tanto en la fisiopatología y la aparición de la patología. Entonces tenemos que hay un punto de corte mayor a 7,9 nanogramos por mililitro. Y como les venía diciendo, la leucocitosis, que algunos actores dicen que es mayor de 15.000 y otros dicen que es mayor de 20.000. Por lo general, el valor más aceptado es mayor de 20.000. Siguiente, por favor. En cuanto a la amniocentesis, como les venía diciendo, entonces, este es el procedimiento el cual permite extraer líquido amniótico para estudiarlo. Tenemos entonces que parte de este líquido va a ir diligenciado para los paraclínicos y el otro para el cultivo. Entonces, ¿qué consideraciones tenemos que tener en cuenta en cuanto a la amniocentesis en una paciente, perdón, con corianonitis? Primero, que es importante conocer la hemoclasificación de la madre. Si no se conoce, es importante mandarlo a pedir o mandarlo a conocer de manera inmediata para evitar de pronto digamos que exista la posibilidad de incompatibilidad de RH, perdón. Entonces, ahora también existen condiciones especiales que hay que tener mucho cuidado si le vamos a presentar una amniocentesis. Como anteriormente lo mencionaron, el hecho de padecer enfermedades inmunosupresoras es un factor importante para desarrollar esta enfermedad. Entonces, dichas condiciones son, primero, si hay infección por VIH, también si hay infección por virus de hepatitis B o C. Inmediatamente, pues, si hay antecedentes de esto, se manda a hacer serología correspondiente. Ahora, la serología correspondiente al virus de hepatitis C, hay que tener en cuenta que lo vamos a mandar a hacer en ciertas condiciones, como por ejemplo, si la paciente tiene antecedentes de abuso de droga, si la paciente tiene antecedentes de transfusión o de trasplante. También si la paciente tiene infección tanto de VIH o de hepatitis B. También si la pareja de la paciente es portadora o tiene infección de hepatitis C. Y además si la paciente tiene piercing, que es de materiales no esterilizados. Entonces lo que hay que tener en cuenta es que en estas condiciones lo recomendable es que no se haga la amniocentesis. En caso de que sea necesario hacerlo, principalmente se debe evaluar el riesgo, beneficios y sus respectivas condiciones. Siguiente. En cuanto al manejo, pues técnicamente es importante primero hospitalizar a la paciente, también, digamos, hacer evaluaciones periódicas, tanto el bienestar materno como el bienestar fetal, y también si se puede pedir un perfil biofísico, que es importante también, pues se pide. Ahora, en cuanto al manejo antibiótico, se hace una profilaxis para reducir el riesgo de sepsis neonatal y sepsis materno. ¿Cómo se hace este manejo? Pues principalmente la primera línea sería ampicilina 2 gramos intravenosas cada 6 horas por un periodo de 48 horas. La segunda opción sería amoxicilina 250 miligramos vía oral cada 8 horas por 5 días. Ahora, el manejo que se daría para la paciente ya estando en hospitalización, el más recomendable es eritromicina 200 miligramos intravenosos cada 6 horas. ¿Qué pasa? En Colombia
no está esta dosis, por lo que se pasaría o se recomienda la administración en tabletas de 500 miligramos cada 8 horas. Entonces, luego de esa administración se pasaría de 8 horas a 12 horas. Y el último punto en cuanto al manejo es importante la pregunta, ¿se desembaraza o no se desembaraza? Hay que entender primero, claro, una cosa. Si la paciente da positivo en la amniocentesis, pues, o en la infección respectivamente, lo principal es desembarazar a la paciente. ¿Por qué? Porque si se deja en manejo expectante, lo que puede hacer es que aumente tanto el riesgo de sepsis materna como de sepsis fetal. Siguiente. Ya en cuanto a las conclusiones, bueno, primero tomando las conclusiones de la rotura prematura de membrana, tenemos que recordar, porque es un error muy común en cuanto a la definición, que la definición de esta se toma con el tiempo del trabajo de parto. Es decir, la rotura prematura de membrana se da antes de que se haya iniciado la labor de parto. Entonces, el manejo de este digamos que van a ser dos manejos, tanto expectante como la inducción del parto. Ahora, este se va a dividir en cuanto a la edad gestacional, dependiendo también evaluando el riesgo-beneficios tanto maternos como fetales. Entonces, las edades gestacionales se van a dividir en 4, como las habían mencionado anteriormente. Tenemos la edad previable, que aquí lo más recomendable pues sería ver qué riesgo-beneficio tiene cada una y decidir cuál es mejor. Luego tenemos la edad de pretérmino precoz, que va de 34 semanas a por encima de 24 semanas, que lo mejor sería la conducta expectante, para que el bebé pues vaya obteniendo la malformación pulmonar y a ver si se consigue llegar a las 34 semanas. A ver, eso depende de cada paciente. Ahora, el pretérmino tardío de las 34 semanas a las 37 semanas, pues lo que se haría también como en el previable, se evaluaría cuál de los dos tiene mejor riesgo-beneficio, tanto a nivel materno como a nivel fetal. Ya por último, el manejo de la edad gestacional después de las 37 semanas, pues sería lo más recomendable la inducción de parto, porque ya el bebé, la sobrevida pues ya 100% y si se sigue a manejo expectante, pues aumentaría tanto la sepsis neonatal y sepsis materna. En cuanto a la rotura prematura de membrana, frente a la coriandonitis, tenemos entonces que va a ser una de las complicaciones más frecuentes de la rotura prematura de membrana. Ahora, el manejo va a ir directamente en cuanto si se desembaraza o no, dependiendo si da positivo o no a la infección. Entonces, ya para cerrar, queremos darle muchísimas gracias a nuestro tutor, el doctor Félix Canencia, por su apoyo y guía para poder realizar la charla del día de hoy y también muchísimas gracias a todos los exponentes del día de hoy. Muy buenas noches.